que tiene el interés también de mantenerse en la política y cómo es razonable y es legítimo pues a seguir participando en los eventos políticos más importantes que hay en el país. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Glatzer. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Bueno, yo quisiera comenzar, porque es inevitable a estas alturas, hacer un balance, porque además tú no solo has tenido y estás en medio del ejercicio de la política, desde la ubicación en la que tienes ahora dentro de tu partido, sino también la ves como a nivel nacional. ¿Cuáles son tus pero ya tus impresiones un poco más consolidadas en torno a las consecuencias del último proceso en el país? Porque lamentablemente, al margen de que en algunos casos uno puede tener cierta expectativa con lo que va a pasar con algunos que han sido electos, en la mayoría de los casos, y en el análisis aparece ya como datos duros, que los partidos políticos desaparecen, hay una atomización, hay una balcanización, gente procesada llega al poder, hay muertos en el camino, es decir, una serie de elementos que sin ser todos novedosos, pero cada vez más agudos y complejos. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado? Mira, Glatzer, yo creo que estamos ante, si quieres, la confirmación de un proceso ya largo, ¿no? O sea, es decir, el otro día escuchaba a unos analistas discutir y decían, bueno, es el triunfo de los movimientos regionales frente a los partidos. Eso es algo que se repite elección tras elección. Esta vez podríamos decir que por primera vez los partidos políticos han tenido más listas candidateando que los movimientos regionales. Pero el resultado ha sido el mismo. Han sido los movimientos regionales los que han ganado por amplia mayoría el proceso electoral regional, provincial y distrital frente a los partidos nacionales, ¿no? Alianza para el Progreso sería el único partido que habría ganado ya en este proceso en primera vuelta, digamos, 2 gobiernos regionales, Lambayeque y La Libertad. Pero además con una característica de los hermanos Acuña, efectivamente. Exactamente, que ahí hay puesto una discusión sobre cuánto es un partido y cuánto es en realidad una empresa asociada a una universidad, ¿no? Sí. Pero en todo caso, con registro nacional, Alianza para el Progreso sería el único que habría logrado triunfos en este proceso electoral de arranque y que tendría probablemente el número más alto de municipalidades provinciales. El otro día escuchaba a Eduardo Bayón, secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, también en un medio haciendo un análisis al respecto, digamos, ¿no? El otro partido que intentó tener una presencia grande fue Fuerza Popular. La señora Keiko Fujimori intentó que el fujimorismo tenga una presencia importante en el proceso y no lo han conseguido. Van a entrar en segunda vuelta en algunos lugares, Ica, por ejemplo. En Ica y en Pasco. Pero lo más probable es que mucha gente, como entiendo está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Ica, es que se articulen porque el antifujimorismo es muy grande, ¿no? Y entonces probablemente sean espacios en los cuales finalmente terminen derrota. Es decir, hayan pasado la segunda vuelta, pero no necesariamente vayan a ganar. Pero que además el que va por Fuerza Popular en ese contexto de Ica, por ejemplo, no es un orgánico al fujimorismo, sino es un invitado con Fernando Sillón. Es decir, han hecho como una combinación. Han hecho un intento, ¿no? Sí. Pero yo creo que la gente igual, mucha gente, lo mismo que pasó en Lima, por ejemplo, Sánchez Aizcorbe no es orgánico, digamos, al fujimorismo. La gente identifica igual a la señora Fujimori, a su partido y qué cosa es lo que finalmente ellos plantearon para el país y plantean para el país, ¿no? Entonces habrá que ver qué cosa es lo que nos da el proceso de segunda vuelta, pero creo que es importante darnos cuenta, no solo se trata de que hay los movimientos regionales y la preocupación que mucha gente tiene es que no tienen una mirada nacional, sino creo que tenemos que darnos cuenta de una vez que parece que los partidos nacionales no tienen o no tenemos una mirada nacional. Tampoco, porque en realidad, digamos, podríamos tener una mirada nacional en el sentido de la discusión de la opinión pública, pero que no tiene concreciones regionales, y eso es algo que pone ya en riesgo muy grande todos los mecanismos y los sistemas de representación, ¿no? Claro, y que lo único que hacen es, ya cuando están a puertas de una elección general, van a la pesca de algunos liderazgos regionales, que además vienen de movimientos regionales, para llevarlos a su lista al Congreso, y terminan teniendo Congreso fragmentado, y a veces... Y unos congresos cada vez más... Digamos, mira este congreso, sí, pues. O sea, este congreso, además de que no tiene además mucha encarnación regional, porque si bien consiguen liderazgos regionales, por decirlo de alguna manera, para luego colocarlos en el escenario nacional, lo cierto es que tenemos un congreso cada vez más triste, ¿no? O sea, cada vez menos representativo, cada vez hay más desafección, ¿no? Y más sensación de, bueno, ¿qué cosa es lo que están haciendo ahí, no? Otro dato interesante es que en las zonas de conflicto minero ha habido una presencia muy alta del electorado a favor de alguna de las alternativas
que plantean un respeto al medio ambiente o una recuperación mayor de recursos o una defensa frente a un modelo extractivista, digamos, ¿no? No solamente en Cajamarca, que probablemente es el más visible, es en Cañaris también, es en Cocachacra también, digamos, hay varios lugares, incluso en algún momento en Moquegua se pensó que podría ser una de las personas que ganaría. En todo caso hay... No Cuevas, pero finalmente ganó más bien el fujimorismo. No, bueno, y no más Jaime Rodríguez sí. Digamos, con el video o el audio que se le conoció hace algún tiempo, decía que él no es corrupto porque robó, pero repartió. Ya, entonces, sí. Lo que te quiero preguntar es, y en ese escenario, ahora que tú has mencionado estas zonas donde hay algunas respuestas al tema del modelo de desarrollo que está planteado ahora y que, digamos, discrepan de ese y han tenido cierto éxito. Cajamarca sin duda es el más notorio, ¿no es cierto? Porque es el del conflicto más exactamente, abierto, ¿no? Pero los otros son conflictos locales, digamos, en ese caso que más que un proceso eleccionario habitual o normal, municipal, regional, en Cajamarca ha sido más plebiscitario en torno a Conga-Va y Conga-No-Va, como han dicho algunos especialistas. O sea, esto es un claramente Conga-No-Va. Mira, yo creo que ha sido una especie de referéndum, ¿no? O sea, en algún momento se planteó la posibilidad de una consulta, no se permitió y creo que lo que han hecho es una consulta. Y lo han señalado muchos analistas pro proyecto y algunos que no están de acuerdo con el proyecto. Digamos, en general, había una lectura de que este proceso lo que de alguna manera diría es... el sentir de la población frente a un modelo en particular, ¿no? Yo el día de ayer conversaba con un periodista y yo creo, Glatzer, no es un tema de, ¿sabes qué? No a la minería en general. Yo creo que en el caso de Cajamarca no hay Yanacocha. Y creo que eso es un dato importante. O sea, es decir, esta es una empresa que tiene un conjunto de pasivos ambientales graves, que ha cometido un conjunto de atentados, por decirlo de alguna manera, contra la población civil en Cajamarca. El último caso es el caso de Máxima Acuña, que es una mujer que ha sufrido agresión física y que incluso han matado ganado y han quemado su casa por intentar desalojarla. Y entonces este tipo de prácticas matonas, por decirlo de alguna manera, claro, la gente las rechaza, Glatzer, y creo que generan un sentir popular contrario, ¿no? Y entonces tienen que llevarnos, creo, como país a un debate serio sobre qué tipo de minería queremos en el Perú y qué tipo de legislación ambiental necesitamos en el Perú para tener certeza que nuestras reservas de agua se están cuidando, para tener certeza que los estudios de impacto ambiental son realmente estudios de impacto ambiental y no son meros trámites. Tenemos que dejar de hablar de tramitología y tenemos que empezar a hablar realmente de gestión del territorio, ¿no? Sí, ahora, pero ahí la discusión pasa por si es que Gregorio Santos, que hoy está en medio de una prisión preventiva, representa o es el único que podría representar ese sector, porque a él se le imputan algunos actos de corrupción que yo hasta donde he podido ver y he hablado con la gente del Ministerio Público que lleva el caso, y creo que hay elementos como razonables para dudar que sí tuvo responsabilidad. Obviamente el juez tiene que determinar si es que lo tuvo o no lo tuvo, pero desde mi punto de vista sí. Pero la pregunta es justamente eso, no en el ánimo de que tú y creo que otros podemos tener de efectivamente plantear una nueva manera de relacionarse con Cajamarca y con la propia inversión y decir esto es Yanacocha y no la minería en general. No es como que a veces se soslaya y se le disminuye las posibilidades altas que hay de él estar involucrado en actos de corrupción. Mira, yo dije ayer, porque me han preguntado sobre esto justo, y creo que es importante tener claro, si el señor es culpable, el señor tiene una doble responsabilidad. No solamente tiene una responsabilidad individual y ante la justicia, sino que tendrá que responder ante el pueblo de Cajamarca. Porque representa y encarna un movimiento social. Y creo, Glatzer, que es importante hacer una diferencia, porque a veces algunos... Yo cuando fui regidora, tuve que denunciar un caso de 2 regidores nuestros que estaban haciendo uso de su rol como regidores para, de alguna manera, llevar a error a una gente en torno a un programa de vivienda. Y en algún momento me dijeron, pero Marisa, ¿por qué se hace así? Y yo dije, ¿sabes qué? Porque yo creo que la gente de izquierda es doblemente fiscalizada. Porque cuando tú ves a una persona de derecha que está vinculada al empresariado y que puede estar vinculada a casos de corrupción, tú terminas diciendo, bueno, finalmente está vinculado a intereses económicos e intereses individuales. Pero quienes se supone que representan luchas sociales colectivas están yendo por intereses que van más allá de uno mismo, ¿no? Entonces, yo espero, Glatzer, que no sea culpable, soy sincera, lo espero, porque la verdad conozco a muchos de los compañeros de Cajamarca
Cajamarca, conozco al vicepresidente, a Porfirio Medina. Sí. Creo que son personas que tienen una sincera convicción de lucha en su región, que quieren lo mejor para su región, y sería terrible si es que este señor resultara culpable. Pero si resulta culpable, tiene que ir preso. Ahora, pero en esto tiene que pagar sentencia. ¿Qué cosa ocurrió en el proceso de Cajamarca? Mira, mi partido no presentó una candidatura alternativa. Pudo haberlo hecho, probablemente. Hubo una discusión muy grande. No ha sido muy fácil tomar la decisión de no hacerlo. Hubo un sector grande de mi partido que sí quería presentar una candidatura, evidentemente la de Marco, ¿no? Pero muchos, incluido el mismo Marco, evaluamos que dividir el voto en Cajamarca era un suicidio para como le pasó al fujimorismo. Como le pasó al fujimorismo, exactamente. No, Absalón, y era un escenario finalmente plebiscitario, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Y entonces, en ese escenario, la opción fue no presentar una candidatura propia y, más bien, como ha dicho Marco, si en un proceso justo, en un debido proceso donde se respeten los derechos de la persona que está siendo procesada en ese momento, que es Gregorio Santos, se determina que es culpable, pues tiene que recibir una sanción. Ahora, pero hasta ahora, por lo que ha pasado en el caso, ¿sienten ustedes que hay un debido proceso? Porque de lo que se ha dicho también es que aquí lo que se ha tratado es de ahogar a Santos y más bien lo han victimizado y ha terminado pero han intentado ganando. Ahogarlo, creo yo. Pero, ¿sabes cuál es el tema, Glatzer? Tú ahora justo en off, digamos, me explicabas cómo está funcionando el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Sí, aquí en Lima para delito de corrupción. Los mecanismos que funcionan y qué sé yo. Hay muchos que, digamos, yo te decía, ¿por qué Aurelio Pastor no está preso? O sea, explícame por qué el señor, encima teniendo sentencia, puede estar en su casa esperando llevar adelante la segunda instancia. ¿Por qué el señor Toledo, a pesar de que el Congreso ha dicho que está vinculado al caso de Ecoteva, está libre y en su casa y discutiendo con su partido? ¿Por qué el señor Alan García, que aparentemente tiene toda la vinculación en los narcoindultos, está libre y no está siguiendo el proceso en prisión? Entonces, si fuera una práctica general la prisión preventiva, probablemente todo el mundo diría, bueno, así funciona, ¿no? Pero la sensación que mucha gente tiene es, bueno, el señor Pastor está libre y el otro señor, que podría estar siguiendo el proceso sin ningún problema porque lo estaba siguiendo, porque en este caso, una de las cosas que reclaman es que el señor iba a las diligencias, prestaba atención al Ministerio Público y no entorpecía el proceso de investigación, con lo cual algunos dicen, bueno, no se iba a fugar y no estaba entorpeciendo la investigación, porque claro, ahí el juez valoró que sí podía fugarse, pero claro, ahora que es presidente regional, por ejemplo, reelecto, creo que tiene que volver a discutir eso, me imagino, a pedido del abogado de Santos, para decir, oye, ahora que soy presidente, ¿cómo me va a fugar si voy a tener que ejercer por responsabilidad de este yo tema? Creo que en su momento tampoco había la posibilidad de fuga, más bien me parece más clara la posibilidad de fuga del señor Pastor, incluso ahorita, pero en todo caso, el tema, Glatzer, es que se siente que para unos funciona de una manera y para otros funciona de otra manera. Yo no sé, insisto, el nuevo Código Procesal Penal, no sé cómo funciona, en concreto cómo está implementándose, por qué para unos sí, para otros no. Genera suspicacia en mucha gente, ha generado suspicacia en Cajamarca, y creo que el punto de fondo es tener la certeza de que el proceso se lleve de la mejor manera posible. Espero Gregorio Santos esclarezca, y si no lo hace, insisto, tendrá que responder no solo ante la justicia, sino ante el pueblo de Cajamarca. ¿Se van a sumar ustedes al pedido de libertad de Santos que el propio Porfirio Medina y otros han anunciado van a hacer en marchas y movilizaciones, obviamente en el momento que tenga que arreglar las credenciales para poderla recibir, ¿no? Mira, yo la verdad no sé qué ha tomado de decisión el Comité Regional de Cajamarca. Nosotros tenemos bastante respeto por los procesos en cada uno de los territorios. ¿Y los van a asumir si así se decide? ¿No? Yo no sabría decirte. Marco viene el martes a Lima. Yo lo que entiendo, que es lo que me contó Marco la última vez que hablé con él, es que lo que se está preparando es un conjunto de movilizaciones en el marco de la COP20. Ojo, que en Celendín hay un evento pronto, el 23, 24 y 25 de octubre, si no me equivoco, que es la Cumbre de los Pueblos, o la preparación de la Cumbre de los Pueblos, en el escenario de esta cumbre climática, que va a ser en diciembre, y que eso está ya generando un conjunto de movilizaciones. Entonces habrá que ver quién moviliza qué y por qué, digamos, ¿no? Yo creo que lo importante, insisto, en este caso es entender el problema de fondo. Y el problema de fondo en Cajamarca es la práctica de una empresa minera. El problema de fondo en Cajamarca es que se le quiere convertir en una región minera y que se quiere eliminar la posibilidad de cualquier otro tipo de actividad, que tenemos que empezar a discutir nuestras herramientas de gestión ambiental, que no puede ser que tú tengas 5 o 6 proyectos extractivos a la vez en un mismo territorio y que creas que tienen un impacto similar, que necesitas ver cómo acumulativamente impactan y cómo tú empiezas a pensar también en lógica de reserva. Es decir, Cajamarca tiene una reserva.
como tu ahorro. Es como si tú tuvieras un ahorro. ¿Y por qué te voy a decir yo que te tienes que gastar todo el ahorro en 3 años? O sea, es decir, ¿tú por qué no puedes planificar cómo vas a ir utilizando ahora, tus recursos? ¿Ves al gobierno central con capacidad e interés de ir al fondo y resolver el problema de su relación con Cajamarca? ¿O ves a un gobierno ya un poco de salida, tratando de administrar un poco lo que hay y dejando y pateando el asunto para el siguiente? Porque, digamos, si el asunto no se resuelve definitivamente, eso siempre va a ser un escenario posible de complejidades que a veces ya en el pasado han tenido pues consecuencias terribles, ¿no? Mira, Glatzer, yo creo que el gobierno no está haciendo mucho por resolver los temas de fondo de conflictividad socioambiental, no solamente en el caso de Cajamarca, sino que creo que en general la política ambiental en el Perú y en torno al manejo de los territorios tiene mucho que desear, ¿no? O sea, el señor Humala prometió ordenamiento territorial en su campaña, no solamente prometió agua en vez de oro, ¿no? Sino que en fin, podríamos decir que cambió de opinión o que ponderó, pero en todo caso el señor prometió ordenamiento territorial y hasta ahora no tenemos una política de ordenamiento territorial que nos permitiría, Glatzer, reducir enormemente la conflictividad que hay en el Perú. Porque el hacer más predecible el país, para los inversionistas, exacto, para las poblaciones, y para la población todos. Y para todo el mundo, porque ¿qué cosa harías tú? Tú agarrarías y dirías, bueno, este es el territorio del Perú y en este territorio se puede hacer minería aquí no, aquí se puede hacer hidrocarburos, aquí no, aquí se tiene que hacer de determinadas características si es que se piensa hacer. Entonces tú tienes un mapeo del territorio peruano y tú sabrías dónde se puede, dónde no se puede, dónde por el tipo de impacto que tiene requiere de un conjunto de medidas adicionales de prevención, y entonces así tú reduces, Glatzer, porque como no se quiere hacer eso, porque se quiere pretender imponer proyectos en cualquier lugar, lo que se hace es que la gente ya reaccione en general. Porque si tú me dices, bueno, pero ¿por qué este no? Porque ¿sabes qué? Ya la gente ni siquiera quiere pensar si ese sí o ese no. Ya la gente está diciendo, bueno, acá o arreglamos las digamos, reglas de juego y definimos claramente cómo va a ser la política extractiva y la política ambiental en el Perú, o mucha gente ya simplemente no quiere discutirla, digamos, ¿no? Y claro, lo que pasa es que se está llevando ya a unas polarizaciones a que la economía se termine, como dice Carlos Monge, sincerando, y finalmente no se tengan las proyecciones que se tienen por la minería esta de la manera como se está haciendo ahora. Mira, Glatzer, un tema muy grave en torno a minería, y que es un tema muy grave, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, es que nosotros tenemos minería de alta intensidad desde el año 93. Hemos tenido un momento del boom de los minerales entre el 2004, 2005 hasta hace relativamente poco, y eso no ha significado desarrollo de actividades alternativas, porque ¿cuál es el tema con la minería y en general con la extracción de recursos no renovables? Que son eso, no renovables. Son tus ahorros. Tú los sacas, son tus recursos que después no van a volver a reproducirse, y entonces en ese territorio no va a quedar nada. Pues se acaba. Entonces, los recursos que te provienen de eso tienen que potenciar actividad económica. ¿Y en qué cosas se han ido los recursos? ¿Cuál es la evaluación del canon? ¿Dónde están los nuevos proyectos productivos que nos están permitiendo a nosotros pensar en un futuro para adelante? No hay. No hay, pues. No, claro, y la gente reacciona legítimamente sobre eso. Ahora, las lecciones sobre lo que ha pasado en Lima, ¿no es cierto? El otro día conversaba justo con Marco Arana aquí en el programa y él decía que él consideraba que lo que no se logró entender, por ejemplo, que tú hubieras representado esa renovación dentro del sector progresista de izquierda en esta propia campaña electoral, ¿no? Y que la propia Susana y sus allegados no entendieron que ese podía haber sido un mejor mensaje hacia la población de recambio también dentro del propio sector. ¿Por qué perdió Susana? ¿Qué cosa es lo que tú crees debería evaluarse y mirarse con mucha atención y no repetirse, obviamente, en ese sector? Mira, yo le agradezco a Marco su valoración. Evidentemente, siempre cuando un compañero habla bien de uno es bonito, pero yo creo que un cambio de fichas no hubiera cambiado nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? Yo no creo que esta campaña tal cual, o sea, si tú hubieras dicho Susana se atreve y hubieras quitado el Susana y hubieras puesto Marisa se atreve, el resultado hubiera sido diferente. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque creo que estuvo mal planteada en general la campaña y estuvo mal planteado el proceso, porque no se trataba de una persona. Y creo que ese es el tema más importante. Es decir, no se trataba de si debía ser Susana o no, ni se trataba de si debía ser yo o no. Se trataba de plantear una agenda programática que creo que no se planteó, y creo que ese es uno de los problemas más grandes de esta campaña. Finalmente, quien plantea la agenda programática termina siendo Cornejo, y eso es algo que incluso los medios, ustedes, creo que tú mismo has estado discutiendo cómo es posible que él sea finalmente quien encarne el debate más de fondo sobre la ciudad, y eso era lo que había que discutir, el debate de fondo sobre la ciudad. Creo que había que además, el tema de Castañeda tenía que ser denunciado con mucha firmeza y con mucha certeza de que se estaba haciendo desde un lugar
desde el cual uno no traía una carga tan pesada como la que significó Toledo. Yo creo que eso sí fue una carga muy fuerte, simbólica, Glatzer, porque a mucha gente la desilusionó. A veces la gente cree que es solamente un tema numérico, ¿no? O sea, cuánta gente más o cuánta gente menos me jala o me trae alguna organización. Y creo que en este caso lo que generó es una desafección con un sector que tal vez no sea muy numéricamente yo por ejemplo lo expresé públicamente acá, que dije que eso era pues un error tremendo, porque ya sabíamos que esto iba a ser capitalizado desde el otro lado, como terminó siendo, ¿no es cierto? Y desacreditando una candidatura. Desde un sector de la ciudadanía, o sea, sí, yo conozco mucha gente que, bueno, a la que intenté convencer de que no votara por el señor Cornejo, porque me decían, ¿sabes qué, Marisa? Voy a votar por él. Y yo le decía, ¿pero por qué vas a hacer eso? No, porque mira, Susana se ha ido con Toledo, el otro comunicó, mira, yo estoy harta, voy a votar por este. Y le decía, pero tú te olvidas de este y Alan García también, o sea, ojo. Y además, un dato terrible, y que es lo que a mí me preocupa, Glatzer, es cuál es el consejo que queda, ¿no? O sea, es decir, el señor Castañeda va a gobernar con manos libres. O sea, el señor va a terminar con un consejo con prácticamente nula fiscalización. Yo espero que Augusto Rey y que Hernán Núñez, que son los dos de los 4 regidores que mete... Porque la otra es la hija de Andrade y la otra es Pilar Freitas. Y la otra es Pilar Freitas. Ya, Pilar Freitas ni va a hablar, porque digamos, inmediatamente le van a arrostrar lo que con razón encarnó ella, en fin, y creo que la hija Andrade no va a ser una de las que más de la pelea. Yo no la conozco y no he oído mucho de ella en este proceso, pero en todo caso no ha estado en la campaña, al menos no públicamente, ¿no? Y entonces los dos bueno, el que ha estado es Augusto, Hernán no, porque estuvo de teniente alcalde. Espero que ellos puedan hacer algo, pero son 2, digamos, ¿no? Y creo que es importante que recordemos, el señor Alan García va a ser candidato en el 2016. Y el señor Castañeda ya fue aliado del señor Alan García antes. Y el señor Castañeda no se va a presentar a la presidencia. Y por tanto no creo que su partido vaya a presentar a nadie. Lo que puede suponer, o por lo menos a muchos nos da elementos para pensar que ahí hay pues una concertación. Y habrá una concertación. Con lo cual, a los 23 regidores que ya tiene Castañeda, porque encima va a tener 2 más por el premio mayoría, súmale 8. Sí, pues. O sea, mire ese consejo, es una barbaridad, ¿no? Ahora, con lo cual va a requerir, Glatzer, de que ustedes, la prensa, los periodistas de investigación, realmente hagan pues el trabajo de fiscalización como lo hicieron con Susana. O sea, es decir, a Susana la tuvieron durante los 4 años con la lupa encima, y habrá que hacer esto con el señor Castañeda, porque si no, esto va fatal, ¿no? Marisa, muchísimas gracias por haber venido esta mañana, como siempre. Muchísimas gracias, y vamos a seguir conversando sin duda de temas que evidentemente han tenido una expresión evidente en estas elecciones, pero que no se agotan en una conversación, y vamos a tener tiempo para seguirla. Muchísimas gracias. Señor Marisa Grave, entonces, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con Juan Cheput, que está en los estudios.